están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Mirada. Soy Fátima Saldonit y gracias por permitirme llegar a sus hogares y por supuesto compartir tantas historias que vamos descubriendo a lo largo de una hora de conversación. Gracias por sus mensajes, por sus saludos y por supuesto también por sus sugerencias. Bueno, hoy tengo una mirada que hay que explicarla sin palabras, pero tengo que hablar, tengo que contarles. Es una mirada que nos lleva a los sonidos. A través de ese toque especial que ella tiene y de su relación con el violín, no solamente nos hace flotar, cuando uno la escucha, puede entender que la música es un elemento de creación no solamente para ella, que va creando, sino que también nos hace crear a nosotros. Es increíble que cuando ella va tocando, hace que uno pueda imaginar escenarios, momentos, situaciones que uno, al escucharla, pueda remitirse a su pasado, al Perú, al futuro. Es más, puede lograr, a través del toque que tiene con el violín, que uno puede imaginar escenarios que nunca ha visto. Tiene una relación desde muy pequeña con ese instrumento, toca otros varios, pero también tiene esta capacidad de aprender. Sabe cómo suena un violín andino, cómo suena un violín judío y cómo suena un violín de la India. Pero además es una creadora de momentos, de situaciones. Ha musicalizado diversas obras, desde el cine, el teatro y la televisión. Es una gran creadora, pero sobre todo esta alma que nace a través de su talento con el violín hace que también la tecnología se incorpore a esa comunicación que tiene con los instrumentos. Ella simplemente es una maga. Toca los instrumentos, toca la tecnología, cierra los ojos y crea escenarios para lo que le pidan, para lo que sienta, pero sobre todo para que nosotros disfrutemos de la belleza. ¿Quieren saber de quién es la mirada de hoy? Hoy tenemos la mirada de Pauchi Sasaki y Pauchi, quiero agradecerte porque estando enferma igual has venido. Estás con un poco la garganta afectada, pero gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Para mí es muy bonito poder estar aquí y compartir mi trabajo, mis experiencias con todos ustedes. Además que es un misterio lo que tú haces para muchas personas, porque es un mundo totalmente distinto del que muy pocos tenemos la oportunidad de abrir esta puerta y conocer el trabajo que tú haces. Pero vamos a tu niña, porque tú desde muy chiquitita tienes una relación con la música, con los sonidos. ¿Cuál es el recuerdo primero que tienes, dirías tú, de un instrumento, de un sonido, de un juego con la música? Mi mamá siempre ha sido muy musical, muy artista, entonces siempre nos expuso a entornos artísticos y creativos. Y recuerdo que a los 2 años, o quizá antes, una vez mi mamá dice que me estaba buscando y de pronto vio que yo estaba apoyada en estos parlantes grandes de los equipos de sonido de aquella época, ¿no? Yo habrá sido el año 83, ¿no? 84. Y dice que yo estaba apoyada en el parlante, pero imitando las melodías de lo que salía por el parlante. Entonces mi mamá dijo, ella tiene buen oído. Y a los 2 años me metió en clases de flauta. Y luego me metió a los 4 en clases de piano. Y luego lo que sí yo recuerdo muy claramente es tipo flautista de Hamelin, la primera vez que escuché el violín.
yo nunca había escuchado en persona el violín y fui a visitar a mi madrina querida, a mi tía Nilda, la fui a visitar a su casa y sus hijos estaban teniendo clases de violín. Y yo hacia el fondo de la casa comencé a escuchar esos sonidos y así como zombie fui persiguiendo y buscando esa fuente sonora y encontré al profesor Fernando con mis primos tocando violín. Y recuerdo muy claramente que le dije a mi mamá, ese es mi instrumento. Entonces, en esa época no era muy fácil encontrar estos violines pequeñitos, ¿no? Y es por eso que tuve que esperar unos meses hasta que mi tía abuela me lo traiga de Japón. Y ahí fue que comencé mis clases con el profesor Fernando, sí. O sea, hubo una conexión directa con este sonido. Sí, como que me sentí muy, que era un sonido muy afín, ¿no? Y yo siempre, nunca dejé la flauta, por ejemplo, ¿no? Y he tratado de tocar otros instrumentos, pero siempre regresaba al violín, porque era como que realmente sentía que podía expresar lo que yo sentía, ¿no? Y es por eso que a veces yo pienso en esta versatilidad emocional que tiene este instrumento, y es por eso que curiosamente casi el 99% de culturas del mundo lo ha absorbido. Si te pones a pensar en el Ande, o sea, todos los pueblos, la mayoría de los pueblos hay un violín andino con su propio lenguaje de ornamentos, en India, en Pakistán, en Armenia, en tantas culturas tan disímiles a lo largo de también un arco temporal, ¿no? Se han apropiado de este instrumento, y es porque con el violín tú puedes expresar desde el dolor más profundo hasta la alegría más exorbitante, ¿no? Más grande, ¿no? Extrema, ¿no? O sea, la vida misma, ¿no? Sí, como la vida misma, ¿no? Y esa gama emocional fue la que a mí me hizo que sienta que ese era mi instrumento, ¿no? Ahora, esta relación del cuerpo con el instrumento, ¿no? Porque está muy cerca, hay una conexión también, me imagino que tiene un lenguaje también particular para el que lo va tocando. Claro, es el lenguaje corporal que se desarrolla en torno a los objetos, ¿no? Y es por eso que es tan importante concientizar de que estos interfaces, ¿no? Que es una palabra, un término muy moderno, pero en realidad el violín es una interfaz. La flauta es una interfaz mediante el cual nosotros nos expresamos, ¿no? Todos los interfaces comienzan a ser nuestras extensiones de nuestra gestualidad, ¿no? Y es por eso que también más adelante me aboqué al diseño de instrumentos electrónicos, porque veía que la expresión humana se está transformando. Ahora que, por ejemplo, uno dice los cyborgs, ¿no? Qué idea tan rara de los 80, ¿no? Con Blade Runner y todas estas películas sci-fi, ¿no? Pero en realidad nosotros ya somos cyborgs totalmente. O sea, yo tengo un iWatch, tengo mi celular. ¿Quién se separa de su celular hoy en día? Nadie. ¿Quién dice te amo más veces en persona que por el celular? Nadie. Todo el mundo manda más emoticones, y cuando estás enfrente de la persona es como, hola. O Claro, sea, y más no, celular. Claro, ¿no? Entonces es como que nuestra emocionalidad, ¿no? Nuestra psiquis se está amoldando a estos interfaces, y es por eso que es tan importante también repensarlo desde las artes, ¿no? Ahora, qué interesante, ¿no? Porque tú hablabas que esos instrumentos, sin importar la geografía, el tiempo, por ejemplo, en el caso del violín, ingresa a las distintas culturas porque se relaciona a la vida. ¿Qué características definen, diferencian, separan o unen? Por ejemplo, yo en la presentación hablaba de tu conocimiento con el violín andino, el violín de la India o el violín que se toca en la cultura judía. ¿Qué lo une, qué lo separa? La gran similitud con la voz humana, en rango, en tono, ¿no? Entonces es como una extensión de nuestra expresividad más primigenia, ¿no? Que es la voz. Entonces, si es que uno analiza un canto,
de una cultura específica, vamos a ver que eso luego lo tradujeron en el violín con una característica muy propia en los ornamentos, ¿no? Entonces es esta relación de voz y música la que hace que también el violín tenga esa fuerza, ¿no? Para poder amoldarse a cualquier cultura, ¿no? Ahora, cuando te entregaron ese violín pequeñito, tú estabas saltando de la emoción feliz y si era lo que tú querías, o sea, porque una cosa es escucharlo y decir yo quiero y una cosa es ya, ahí tienes tu violín. Ajá. ¿Qué pasó cuando ya te lo entregaron? Recuerdo mis primeras clases y recuerdo mucho también cuando iba al centro de Lima, luego con el maestro Meneses, Juan Meneses, luego con mi maestro Benito Palomino, tan lindo, y tantos otros maestros que tuve a lo largo, ¿no? Y siempre, sin importar tanto en qué etapa de mi formación, la relación con el violín siempre fue con el sonido. Siempre mis temas favoritos eran los más lentos, ¿no? Los temas más lentos, que generalmente en los movimientos clásicos es el segundo movimiento. Entonces yo me encerraba en el baño, tocando así por horas, más de 4 horas de niña, y solo los movimientos así lentos, 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 porque me gustaba mucho el sonido. O sea, la cualidad tímbrica, ¿no? Que es algo que a veces uno solo se preocupa en la forma, que es ta, 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 ¿no? En la melodía, pero no, yo me quedaba así pegada, ¿no? Pero escúchame, eras una niña especial porque a los niños les gusta saltar, gritar. Claro, el caos, el ritmo, la vorágine. ¿Y a ti? No, desde muy pequeña lo lento y de ahí poco a poco, en mis sesiones en el baño de niña, comencé a improvisar, ¿no? Entonces ya comenzaba y poco a poco comenzaba a entrar en tempos mucho más altos, ¿no? Más rápidos, ¿no? Y es por eso que cuando por primera vez yo escucho el raga en vivo, que lo escuché de mi maestro Ali Akbar Khan, un gran maestro que con el cual tuve la suerte de estudiar en San Francisco, en San Rafael. La primera vez que lo escuché yo dije, eso es lo que yo he hecho toda mi niñez, o sea, es como que uno comienza lento y va conectando poco a poco y va avanzando en el tempo, va siendo más intenso, hasta que al final ¡pum!, tenemos así como una explosión de energía contenida, ¿no? Entonces yo cuando lo escuché yo dije, tengo que estudiar con este señor, ¿no? Y gracias a Dios pude estudiar con él 4 años. Y por ejemplo, yo tengo una pieza muy querida que se llama La Montaña. Yo, por ejemplo, en mi catálogo, en mi repertorio, uno no puede escuchar música india, o sea, porque yo no he copiado una cultura, ¿no? Pero sí lo que aprendí esos 4 años fue la estructura y el manejo energético para tener ese tipo de comienzo lento para que finalmente poder crear una energía mayor, ¿no? Y ese aprendizaje lo tengo muy logrado en una pieza que le tengo mucho cariño que se llama La Montaña. La Montaña. Ahora, en este aprendizaje tuyo con el violín, también tienes que aprender a relacionarte con los otros instrumentos, ¿no? Sí. Y en una orquesta, por ejemplo, y los que nunca hayan ido a ver una orquesta, es una experiencia única, hay una posición que tiene la orquesta, ¿no? Uh-huh. ¿Y por qué se posicionan los instrumentos de esa manera, por ejemplo? ¿Por qué los violines van en tal sitio? ¿Y por qué hay un primer violín dentro de una orquesta? Uh-huh. Bueno, tenemos que recordar que en esa época que se comienza a forjar esta figura de la orquesta, ¿no? Que por ejemplo en el Renacimiento era solo ensambles, ¿no? Y poco a poco a lo largo de la historia, Renacimiento, barroco, clásico, romántico, impresionista, moderno, en todos estos siglos nosotros vemos que va creciendo este grupo, ¿no? Pero recordemos que recién aparece la grabación o la amplificación, la tecnología, en el siglo XX. Entonces, antes la mezcla, ahora la mezcla la hacemos con faders,
¿no? Con una... Me estoy aprovechando de tu conocimiento, Sí. Pauchi, perdóname, pero... No, pero claro, pero antes, ahora lo hacemos con faders, ¿no? Con la mezcladora, pero antes era ubicando a las personas en el espacio, ¿no? Entonces, por ejemplo, Mozart, la orquesta de Mozart solo tenía de 30 a 35 violinistas, pero de ahí llega el genio de Beethoven, que como todos saben se volvió sordo. Entonces, hacia el final de su vida, en su segunda etapa beethoviana, que se le dice su etapa heroica, él comienza a aumentar la sonoridad de la sinfónica, ¿no? Y comienza a aumentar los instrumentos de metales, y algo muy importante es de que, como por supuesto aumentas los metales, aumentas las percusiones, entonces tus violincitos ya se quedan pequeñitos. Entonces luego él lo que dijo, ya, Mozart tenía 30, yo voy a poner 60, y entonces tenemos, pues, por eso de que luego llegamos hasta la sinfonía número 9 con la Oda a la Alegría, que es una explosión de sonido y de emoción, ¿no? Y es todo un proceso, ¿no?, que se da a lo largo de la historia, pero que en esa época se daba aumentando o quitando instrumentistas y posicionándolos de manera muy estratégica en el espacio. Por ejemplo, si ponían a la tuba o a las percusiones delante de los violines, entonces el público acústicamente solo iba a escuchar esos instrumentos, ¿no? Es por eso que siempre vemos las percusiones muy atrás, ¿no? Y es como que se da una mezcla acústica, ¿no?, sin la ayuda de la tecnología, ¿no? ¿Y por qué la importancia del primer violín en una orquesta? El primer violín, sí, yo creo que como en todo grupo humano se necesita un líder, ¿no? Y ese líder es la figura que hasta lo más simple, ¿no?, de que se para y todos los músicos se quedan callados. Es como que, ¿no? Y luego el de los vientos lanza la nota la, luego él afina y luego todo, tenemos ese sonido hermoso de la orquesta afinando. Y también a través de la historia también la melodía siempre ha sido el elemento más fuerte, ¿no? Tenemos etapas en la historia que no era el primigenio, ¿no? Por ejemplo, en el impresionismo cambiamos de una melodía muy fuerte como ta, 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 ¿no? O en el romanticismo con Wagner, ¿no?, muy melódico, y de pronto en el impresionismo francés tenemos así atmósfera, ¿no? Y que hay una melodía, pero en realidad el elemento más importante es el color, ¿no? Entonces, siempre hay como que ondas en la historia de la música en donde aparece y desaparece la melodía, pero indudablemente la melodía es lo que primero se nos viene a la mente, ¿no? ¿No? O solo con algo tan sencillo ya somos capaces de jalar un sinnúmero de informaciones, de imágenes, de emociones, y ese es el gran poder que tiene la melodía, ¿no? Pero usted se imagina una profesora así como Pauchi en el colegio de música, o sea, uno aprendería, pero es que es un privilegio tenerte aquí en el programa, de verdad, y agradecidísima de que estés acá dándonos esta clase maestra acá. Bueno, vamos a seguir hablando porque vamos a recorrer y van a saber todo lo que Pauchi hace, crea, y por eso yo digo siempre que es una maga con todo lo que hace. Regresamos con la mirada de Pauchi Sasaki, ya volvemos. Gracias, Pau. Es que... Estamos de regreso con la mirada de Pauchi Sasaki. Yo, Pauchi, cuando tú me contabas esta escena junto al parlante, escuchando, y tu mamá ya viendo el talento que tenías, me imagino que de ahí también algo pasó en ti para que te vincules a la tecnología y a los sonidos, ¿no? O sea, McLuhan hablaba un poco de la extensión que tenía la tecnología del ser humano, ¿no? Tú has trabajado mucho con la tecnología, nunca le has tenido miedo. ¿Cuál fue esta primera vez en que te atreviste a hacer algo en esta vinculación? Durante la universidad, yo estudié periodismo en la Católica,
Y durante esos años la facultad tenía también la especialidad de artes escénicas. Era una facultad muy diversa y que tenía proyectos creativos. Entonces ahí es cuando yo comienzo a hacer música para los chicos de danza, de teatro, los de audiovisuales. Y entonces esta sinergia, ¿no? de mezclar la música con otras disciplinas a mí me interesó mucho porque algo nuevo siempre nace, ¿no? Cuando uno mezcla chocolate con queso y lo come, uno no está saboreando chocolate con queso, es un tercer sabor. Así es. Es otra cosa diferente, es como otro nivel de poesía, ¿no? Y eso fue algo que me interesó mucho. Y entonces ahí es que comencé a trabajar mucho con proyectos interdisciplinarios y por ende tuve que comenzar a aprender la tecnología porque yo tenía que producir las bandas sonoras, tenía que grabarme, componer en mi laptop, ¿no? Todos esos pasos que para mí fue muy lento el proceso de aprender el Pro Tools, ¿no? El MIDI, fueron muchos años y luego hubo un momento que yo hice un pacto conmigo misma, ¿no? Yo terminé la universidad, me gradué y hubo un momento que me di cuenta que realmente más le dedicaba tiempo a la música y que en realidad ganaba más por hacer música que por hacer mis trabajos en periodismo, que yo trabajaba en una ONG hermosa que se llamaba Radialistas Apasionadas y Apasionados, una gran ONG que generaba mucho contenido para radios comunitarias y yo era la webmaster, diseñadora. Y hubo un momento que dije, no puedo hacer las dos cosas, me estoy volviendo loca, ¿no? Es como que no me da el tiempo, no me da el día, ¿no? E hice un trato conmigo misma, ¿no? Me dije, bueno, ¿qué tal si te dedicas al 200% a la música por 2 años o 1 año? Hice un trato conmigo misma, ¿no? ¿Qué tal si te dedicas 1 año, ¿no? Y lo das todo. Y de ahí ya, si te aburres, regresas, pues en 1 año no se va a acabar el mundo, ¿no? Y de pronto el año se convirtió en 2 y en 3, ¿no? Y hubo un momento que dije, ok, es hora de estudiar y decidirme a esta maestría en California, muy linda la maestría, que ya no existe, se llama Recording Media and Experimental Music en Oakland Mills College, en la Universidad Mills College. Una universidad con mucha tradición de música experimental en el siglo XX. Y ahí fue que yo me meto de lleno al tema de tecnología, ¿no? Pero mira, hablando de estos inicios y de estos momentos donde tú hacías estas propuestas, quiero justamente en ese momento compartir una mirada contigo, permíteme. Yo conozco a Pauchi hace unos 20 años aproximadamente. No recuerdo el año exactamente, pero sí recuerdo las circunstancias en las cuales nos conocimos. En esa época yo estaba trabajando en la composición sonora de una obra de teatro dirigida por Rebeca Raez y la directora me invitó a su casa a conocer a Pauchi y a intentar grabar en audio la interpretación de ella en el violín. Eh, yo llegué y no tenía los recursos técnicos adecuados para hacer una grabación profesional y recuerdo que invité a Pauchi a entrar al baño de la casa para jugar con la idea de la acústica particular que tenía el baño en ese momento y a la vez ayudarnos a aislar del sonido externo. Recuerdo que solo tenía una grabadora portátil digital y unos audífonos de casco y utilicé los audífonos como micrófono para registrar en estéreo el sonido del violín. Recuerdo que estos procesos experimentales fueron los que hicieron clic y una conexión especial entre Pauchi y yo. Hasta el día de hoy creo que manejamos ese mismo proceso creativo poco convencional para desarrollar proyectos vinculados a sonido y experimentación.
Qué linda historia. Y justamente él mencionaba algo muy simpático, Pauchi, porque es como que todos nosotros corremos de la imperfección. Y es como que tú utilizas absolutamente todo lo que está a tu alrededor. O sea, hasta lo imperfecto, lo que podría sonar mal, tú ahí ves una belleza que puede servir para algo. ¿Cómo es tu, no sería observación, pero tu capacidad de oír, de escuchar, de estar atenta a todo lo que también nosotros escuchamos, pero es como que tú tienes otra manera de escuchar, ¿no? Hay que escuchar con la oreja, no con la cabeza. Esa es la diferencia. Ajá, a ver, ¿cómo es eso? Claro, muchas veces estamos entrenados también quizá por la academia o no sé, ¿no? Los métodos pedagógicos, pero muchas veces cuando estamos escuchando solo estamos pensando, ¿me dijeron que esto era correcto o incorrecto? ¿No? En vez de realmente escuchar con la oreja y decir, oye, pero eso suena bonito. O sea, no me importa quién dice si está correcto o no, pero eso, como sonido, suena bonito, ¿no? Entonces, tener esa perspectiva también a uno le puede abrir otros caminos que uno no piensa, ¿no? Porque si uno sigue siempre el mismo camino, entonces vas a llegar al mismo punto, ¿no? Y no es la idea, ¿no? La idea es siempre llegar a un lugar diferente. Y para eso uno se tiene que influenciar de las cosas de las cuales uno no tiene control. Uno no tiene control sobre los errores y muchas veces esos errores son regalos que nos dicen, oye, ¿y qué tal este camino, no? Entonces, pero si solo nosotros estamos caminando así y no estamos viendo las posibilidades, entonces es muy poco probable que vayamos a lograr llegar a otro lugar, ¿no? Entonces, para mí siempre es muy importante llegar a un lugar diferente, ¿no? Y en ese sentido confío mucho en lo que sucede en el momento y confío mucho en algo que es muy importante tener en cuenta, que es la gestualidad humana. No importa si es que es así perfecto, pero el gesto humano ya tiene una belleza en lo errático, en lo irregular, ¿no? de la gestualidad humana. Nunca vamos a mover la mano o el brazo de la misma manera, por mucho de que nosotros, digamos, solo lo estamos moviendo de la izquierda para la derecha, ¿no? Siempre hay nuances, hay detalles, diferencias, ¿no? Y esa naturaleza errática del gesto humano es algo que a mí siempre me gusta rescatar y que viene muy influenciado también de muchos años que durante mis 20s yo he hecho muchas improvisaciones. Entonces mi relación con el error es como de risa, ¿no? Ay, me equivoqué, pero mira, me llevó acá, ¿no? Ay, qué chévere, ¿no? Entonces me llevó acá. Entonces eso de pararte en cualquier escenario, en cualquier país y decir, no tengo ni idea qué es lo que voy a tocar, solo necesito estar concentrada, algo va a pasar, ¿no? Algo bueno va a pasar, ¿no? Esa fe y estar totalmente presente y conectado, ¿no? Sin saber qué es lo que va a pasar y sin tener el control, creo que siempre eso también puede traer una energía diferente, ¿no? A una expresión. Ahora, hace un momento estábamos hablando justamente de esta decisión, este trato que haces contigo y que te vas a hacer la maestría. ¿Cuál es ese mayor aprendizaje que te da este nuevo grado, este máster que haces? Yo aprendí mucho de mis compañeros y compañeras. La cultura estadounidense es muy diferente a la peruana. Yo iba a la profesora y le decía, ¿y cómo funciona esta máquina? Me agarraba, venía con un libro y me decía, este es el tutorial. Claro, pues, ¿no? O sea, no te lo voy a dar así, ¿no? Lo facilito. Claro, o igual, las clases, o sea, acá uno va a la clase para que te expliquen la lectura. ¿Cómo es eso? No, allá llegas ya con la lectura estudiada y simplemente vas a debatir, ¿no? Entonces, eso de dar todo así en papilla, en la boca, así, para mí fue el primer
cambio de mindset, ¿no? De mentalidad, ¿no? Porque es una actitud más proactiva, ¿no? Una actitud mucho más proactiva frente a la vida. Y realista. Y realista, porque es que hoy en día con el Internet, si uno tiene una buena actitud, uno puede aprender todo, ¿no? Alguien te puede enseñar acerca de actitud, de valores, ¿no? De cómo ser un buen adulto, ¿no? Cómo ser una persona confiable, ¿no? Porque eso sí, no lo vas a aprender solo, eso es en la vida, ¿no? Pero información, cualquier persona tiene hoy en día acceso al Internet. Entonces, en realidad, si es que uno dice, no, nadie me enseñó, discúlpame, el universo está en tu bolsillo. Lo único que en vez de estar viendo así sonceras en TikTok o en Instagram, uno puede verse tutoriales todos los días y al año aprender Python o JavaScript, ¿no es cierto? Entonces aquí también lo que más aprendí fue eso, ¿no? Y la actitud, ¿no? De los jóvenes, porque yo entré a la maestría con 30 años, pero yo tenía a compañeros y compañeras que acababan de salir del undergraduate, del bachiller, que tenían 22 años y que tenían esa actitud de decir, ok, se llevaban y se amanecían todo y llegaban con todo el manual del sintetizador leído y ya aprendido, entendido. Y de frente a utilizarlo. Sí, exacto. Y el profesor y la profesora estaba para monitorear, ¿no? Pero en realidad allá fomentan mucho de que las personas aprendan solas. Y es un tema de actitud, no y es es de verdad, acceso. ¿no? Porque cuando tú manipulas el objeto, el aprendizaje es real. O sea, no te olvidas, ¿no? O sea, una cosa es leer o que te lo explique y una cosa es, a ver, tú toma el tenedor y el cuchillo y a ver, hazlo tú. O sea, no te olvidas, ¿no? ¿Qué tecnología te sorprendió a ti al momento de utilizarla? Después de leer el manual, obviamente. Yo paraba muchas madrugadas. En mi escuela teníamos un sintetizador, quizá uno de los primeros que se construyó, un MOOC. Y la universidad era muy flexible en el sentido de que te dejaba amanecerte en el laboratorio, ¿no? Y parabas horas de horas y es el tipo de sintetizadores que es con cables, que uno tiene que pensar conscientemente de dónde está trayendo la señal, por dónde está pasando, cuál es el efecto de este convolution reverb y qué pasa si es que pasa por acá, para hacerle el FM frequency modulation. Entonces es como que ya la ingeniería y el flujo de la señal, tener la posibilidad de manipularlo, como dices, ¿no? Como más, de una manera más física, material, para mí fue una de las cosas que más valoro, porque muchas veces hoy en día todos los chicos, ¿no? Reciben estos programas con presets, ¿no? Presets son como que viene un programa creativo, pero ya con los parámetros preestablecidos. Solo le tienes que cambiar un botoncito y suena otra estética que otra persona diseñó, ¿no? Entonces yo creo que hoy en día la gran lucha de los creadores para hacer realmente cosas creativas es una lucha a la flojera mental de no entrar en profundidad a las máquinas para poder uno encontrar su propio sonido y no simplemente utilizar algo preconcebido por una compañía, ¿no? Ajá. ¿Y la inteligencia artificial también afecta a los creadores de estos sonidos ahora? Yo creo, ahora hay mucha inteligencia artificial en todo nivel, ¿no? En guiones, en novelas, en historias, en hasta papers, en música, por supuesto. Pero ahí hay algo que yo no sé qué es lo que va a pasar, porque no soy vidente, pero sí me gusta pensar en el futuro, que es de que la emocionalidad, la emoción humana es caprichosa.
mi mano tiene una forma caprichosa, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si yo le pongo una bolsa y trato de tejer una filigrana? No lo voy a poder hacer. Entonces, para eso yo necesito hacer un guante a medida, ¿no es cierto? Viendo a este dedo de Pauci dura, mide así, ta, 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 ta. Entonces, crear algo para la emoción, para que encaje en nuestra emoción, es, no sé cómo será, ¿no? Yo estoy en tu bando. O sea, yo también creo lo mismo. Yo creo que la inteligencia artificial no va a poder con el tema emocional y para eso vamos a estar nosotros, pero sí podríamos utilizarla como una herramienta para algunas cosas básicas. Claro, pero ahí también depende si es que el escucha tiene desarrollado el pensamiento crítico, ¿no? Porque claro, bueno. ahorita tenemos un montón de productos de Sí. mainstream que son paquetazos de que todo el mundo repite, 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 repite. O sea, todas las radios de reggaetón, o sea, es lo mismo y todo el mundo así, no hay nuances, no hay detalles, ¿no? Entonces es como que también hay diferentes situaciones, ¿no? Y que en algunos puede funcionar, en lo más mainstream puede funcionar, en lo no tan mainstream no va a funcionar tanto. Y es por eso que es tan importante la producción artística independiente. Claro, ahora, ¿cómo haces entonces para crear? O sea, vamos a la emoción, porque tú has creado muchísimo de diversos temas. O sea, cuando te convocan para hacer la música de algo, ¿qué es lo primero que necesitas para inspirarte? ¿El guión, el personaje, el lugar, la atmósfera? ¿Qué necesitas tú en tu proceso? En cada caso de musicalización de cine que hago mucho, cada caso es diferente, porque cada proyecto llega en diferentes estadios, ¿no? A veces los proyectos llegan en forma de un guión, otras veces ya llegan como una edición, otras llegan en proceso de edición. Entonces depende mucho, yo no me limito tanto en yo quiero esto, ¿no? Pero cada manera tiene sus dificultades y sus pros también. ¿Y alguna vez has quedado en blanco o no pasa eso? Sí, claro, muchas veces me he quedado en blanco pero no es un blanco blanco, es un blanco de vacío, que es diferente. El blanco de vacío es porque sabes lo que esta escena necesita, pero está vacía aún. O sea, yo sé qué es lo que tiene que entrar ahí, ¿no? Pero todavía no me sale. No es como que no tengo ni idea qué es lo que tiene que entrar en esta escena, no. Yo sé qué es lo que tiene que entrar. ¿Y qué haces para que venga lo necesario? Mucho prueba y error, prueba y error. Tengo como 2 ejemplos en mi carrera que me costó mucho, porque sabía cuál era el código estético, sabía cuál era el aroma, la sensación, todo, pero no me salía naturalmente, porque te tiene que salir naturalmente. Es como actuar. Cuando uno hace película para cine, es como que estás creando un personaje más en la película. Claro. Entonces es como actuar, tienes que entrar en el personaje. Y hay veces de que no puedo hablar como si fuese un personaje Siberia. Claro, porque en música yo tengo que cambiar, tenemos que ser camaleónicos en film scoring, en musicalización de cine. Entonces cambiar la personalidad es una tarea bien fuerte. No puede generar el rechazo del espectador, sino tiene que sentirse natural. sentirse natural. Sí. Uh-huh. ¿Y escuchas mucho, lees mucho o observas mucho para crear? Lo curioso es de que yo prefiero silencio. Muy rara vez escucho música o no tengo tiempo, así, porque más bien yo entro en la música que escucho y ya me entro en esa estética, ¿no? Más bien yo estoy todo el rato en silencio, yo necesito silencio. Y estoy haciendo cosas, lavando platos, pensando, ordenando la ropa y sintiendo ese vacío, ¿no? ¿Cómo? Porque si yo meto un montón de cosas y luego diseño momentos para ver referencias, pero en realidad mi vida es bien en silencio, la paso mucho en silencio.
Sí, es más, por eso muchas veces tengo que alquilarme un taller solo para estar en silencio. Silencio, es que hay mucho ruido. Mucho ruido y también si es que alguien te habla o si es que alguien está escuchando otra música, te saca de la estética que estás buscando, ¿no? Entonces... Bueno, permítame hacer una pausa y regresamos con la mirada de Pabuchi Sasaki. Ya volvemos. Pero eso es verdad. Estamos de regreso con la mirada de Pabuchi Sasaki. Estábamos justamente antes del corte hablando de este personaje que es la música, ¿no? Es un elemento importante. Yo siempre digo, ¿no? A ver, fíjate y mira una película de terror sin música. No pasa nada. No pasa nada. Da risa. ¿No? Da risa, sí. ¿No? Y a veces uno no se da cuenta de la importancia, pero inclusive hay premios y hay grandes compositores de música en la historia del cine. ¿Tú tienes algún autor preferido o este caminar tuyo y tú como compositora de música siempre lo has mantenido ahí y has creado este camino tuyo totalmente independiente? Bueno, me encanta ver cine y entonces de todas maneras hay casos así muy entrañables, ¿no? Porque la música, la buena música de cine es la que se convierte en entrañable, creo yo, y sin la cual la película no logra expandirse y elevarse, ¿no? Hacia otro nivel, ¿no? Yo tengo muchos compositores favoritos, ¿no? Como Ennio Morricone, ¿no? Es el clásico, o mi maestro Philip Glass, que también muy fino, para mí uno de sus soundtracks más logrados es The Hours, Las Horas, para el cual estuvo nominado a los Oscars. De ahí también otras grandes bandas sonoras como la de Johan Johansen de Arrival, muy bueno, lamentablemente falleció. Y así tantos músicos, ¿no? De que le dan así un toque especial a la película, la elevan, le dan un sello estético y hacen de que un personaje sea más que un personaje, ¿no? Sino que sea una emoción. Y cuando se logra eso es increíble, ¿no? Bueno, quiero compartir algo contigo, permíteme. Vamos a verlo. La faceta de Pauchi como musicalizadora de películas ya la conocemos. Estuvo presente en cintas como La Última Noticia y en documentales como Pacificium, pero en Canción Sin Nombre ocurrió una particularidad que nunca le había sucedido a Pauchi, y es que sus composiciones contextualizaban y comentaban las emociones de los personajes directamente. Y es precisamente con esta película, Fátima, que recibió diferentes galardones y reconocimientos en diferentes festivales internacionales, todo bajo la dirección de Melina León. Bienvenida a Las Cámaras y Miradas, muchas gracias por aceptar la entrevista. Y cuéntame, ¿conociste a Pauchi en el procedimiento de ir buscando la historia precisamente de esta película? ¿Cuál fue la primera impresión que te causó al conocerla? Bueno, Pauchi yo la conocí creo que fue el año 2006, en un festival que se llama Burning Man, que nos habían dicho que era un festival de música, pero resultó ser una cosa un poco más grande y loca. Es un festival de arte que se hace en el desierto de Nevada, cerca de San Francisco. En ese momento yo hacía un cortometraje que se llamaba Chica con Walkman y necesitaba música, me faltaba un pedacito de música. Y cuando regresé a Nueva York, yo estaba viviendo ahí, pues la contacté y me envió una música parecida a la que yo le había escuchado tocando en vivo en este festival. ¿Qué fue lo que te convenció para saber que Pauchi era esa pieza esencial para Canción Sin Nombre? Yo creo que me convenció que la profundidad de su música, ¿no? Y el espíritu que tiene Pauchi de no conformarse con cosas que funcionan, ¿no? Está siempre probando cosas nuevas, explorando cosas nuevas, ¿no? ¿Cómo describirías la experiencia de crear con Pauchi? Bueno, crear con Pauchi me gusta porque, por un lado, ella sabe cuándo es necesario la exploración en abstracto y ella sabe cuándo es necesario entrar a la acción. Y no hablar tanto y no intelectualizar tanto las cosas como de frente sentirlas, ¿no? ¿Qué es lo que más resaltas de ella como amiga? ¿Qué sostengo de la amistad con Pauchi? Que es muy constante, todo el tiempo, además somos vecinas, sí.
que quizá eso, ¿no? Siempre está preocupándose por uno, ¿no? Y eso quiero aprender yo también, ¿no? De preocuparme por los amigos, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo te has sentido cuando has viajado a tal lugar, ¿no? De preguntarte, de seguir tu rumbo, ¿no? Eso es muy bonito, muy cálido de su parte, ¿no? Esta gran amiga, gran artista nos está viendo en estos momentos, Melina, ¿qué le dirías? Hola Pauchi, ¿cómo estás? Buenas tardes. Estoy muy contenta de que te estén haciendo este homenaje. Te lo mereces y pues que sigas creando a pesar de todas las dificultades de vivir en el Perú. Ahí está. Bueno, importante, ¿no? Este trabajo realizado y la unión de esfuerzos. Pauchi, a mí lo que me sorprende también muchas veces tu trabajo es esta belleza que encuentras tanto en la tecnología como en la naturaleza, ¿no? Uno diría, oye, pero la tecnología y la naturaleza son opuestos y tú puedes obtener lo mejor de todo, como lo decíamos hace un rato, ¿no? ¿Qué significa esta naturaleza y, por lo tanto, estos sonidos que tiene el Perú, ¿no? A mí me gusta mucho observar la naturaleza porque es un tipo de belleza, baja la redundancia, natural. Entonces yo me pongo a pensar en qué radica esta belleza, ¿no? Y es, como ya lo había mencionado, en lo errático, ¿no? Cuando algo es impredecible, ¿no? En los detalles. En cambio, es muy... ¿Cuál es la antítesis de lo natural? Lo artificial, ¿no? Entonces, lo artificial, lo caricaturizado, es de que simplificamos los personajes, ¿no? Simplificamos las historias, simplificamos el gusto, las estéticas, ¿no? Entonces, esta caricaturización es algo que no es natural y no es la realidad. La realidad es la diversidad, es cosas que uno no se pueden imaginar. Es increíble para mí cada vez que salgo a la calle. Y, por ejemplo, si camino por el Jirón de la Unión, yo digo, ¿cómo es posible que camine por la calle y todos los rostros sean tan diferentes? ¿Cómo es posible? ¿Y cómo es posible que camino por Tokio, por Nueva York, por San Francisco, por París, y todos los rostros son tan diferentes? Y ese es lo natural. Lo natural es ser diferente, no encajar en un preconcepto. Pero hay mucha gente que no entiende eso. Entonces, ¿por qué? Porque hay muchas taras mentales y hay algo que también se llama la naturaleza humana. Si uno se pone a pensar en los griegos, que hace más de 2.000, 3.000 años ya han creado todos los arquetipos del ser humano y son los mismos hasta ahora. Es decir, los seres humanos no evolucionamos. Pero lo que sí podemos evolucionar es en nuestras maneras de lidiar con esas taras, ¿no? Por ejemplo, una de las grandes taras del ser humano es decir, yo soy mejor que tú. Yo estoy en lo correcto, ¿no? Esa es una gran tara que se llama poder, ¿no? Y entonces, ¿pero cuáles son las herramientas que desarrolla el ser humano? Pues hay luchas que han sido ganadas, ¿no? Si no, miremos Martin Luther King, Mahatma Gandhi, ¿no? Veamos el caso de Mandela. O sea, ya hay un sentido común logrado de que el racismo es lo más retrógrado del mundo, ¿no? Entonces, la lucha en contra a la simplificación creo que es muy importante y viene desde las artes, viene desde la expresión y de poner un espejo, como en el cine también, de decir, mira, todos somos diferentes, porque no me respetas en mi diversidad, ¿no? Entonces, legalmente, esa es una lucha que se ha tenido desde los 70s en Estados Unidos, ¿no? Y hoy en día, esta semana, también hay una lucha en el Parlamento en donde quieren imponer un filtro, ¿no? Para poder manipular o decir qué sí pasa o qué no pasa en los fondos de cine, o también con respecto a al Decreto Supremo 009,
2024, en donde dicen de que los transexuales son enfermos mentales. Y luego dice el Ministerio de Salud que es porque quieren darle el beneficio de tener servicio psicológico. Entonces, eso quiere decir de que porque Fauci, queremos darte, Fauci, servicio psicológico. Entonces, voy a hacer una ley para ti. Los asiáticos son enfermos mentales. Entonces, de esa manera, Fauci va a tener servicio psicológico. Entonces, es como que estamos mezclando papas con camotes y es una cosa que está sucediendo en todo el mundo. Está sucediendo en Estados Unidos, en Francia, en todos los países de Latinoamérica, ni qué decir en el Medio Oriente, en África. Entonces yo creo que siempre hay estos momentos, ¿no? Como en 1968, ¿no? Todas las revoluciones que sucedieron al mismo tiempo de los estudiantes en México, en Estados Unidos, en París, y hoy en día también estamos en ese tipo de momentos en donde todo el mundo está teniendo estas luchas compartidas, ¿no? Bueno, Fauci, vamos ahora sí a pedirte que nos dejes alguna frase aquí en nuestra pizarra y también tu firma. A ver, ¿dónde la vas a poner? Y ya saben, Fauci tiene todo un material interesantísimo que ustedes lo pueden descargar en las plataformas que existen y escuchar en las diversas películas, bueno, está en el teatro, en todos lados, y recordar estos sonidos que crea Fauci Sasaki desde muy pequeñita, desde los 5 años, desde antes, dice, desde los 2 años. Y ahí está, Fauci Sasaki. Muchas gracias, Fauci. Gracias por estar acá. Y ha sido la mirada de Fauci Sasaki. Gracias. Nos vamos. Chao. Suscríbete a nuestro canal y no te pierdas ninguna de las historias de Miradas. Aquí en TV Perú nos une.